versículo 24, y luego pasaremos al Salmos 147 y leeremos los versículos 4 y 5. El Evangelio de Juan, en el capítulo 4, el versículo 24, son palabras de Jesús. Son palabras de Jesús, y recuerden que este capítulo 4 es el maravilloso encuentro que tiene Jesús con aquella mujer samaritana, cuando Jesús le revela su condición. Jesús le dice toda su vida, Jesús le descubre su vida. Recordemos que entre samaritanos, dice la Biblia, y judíos no tenían relación entre sí, pero el Señor, cuando quiere salvar a quien quiere salvar, el Señor rompe las barreras de división que pueda haber, y sencillamente el Señor hace lo que tiene que hacer, y fue lo que pasó con aquella mujer samaritana. Esta mujer, después que descubre que el Señor con quien está hablando, el hombre con quien está hablando, no es cualquier hombre, sino el Hijo de Dios, y el Señor Jesús, entonces le hace saber una gran verdad al decirle: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y el Salmo 147, el Salmo 147, el versículo 4 y 5 nos manifestará la grandeza del Señor. Versículo 4 y 5. Él cuenta, hablando del Señor, Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Cada estrella en el universo tiene un nombre, y el Señor a todas las llama por su nombre. Así como el Señor te conoce también a ti, y Él te llama por tu nombre. Él te llama por tu nombre. Dios te conoce a la perfección. Versículo 4. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. ¿Cuántos creen que nuestro Dios tiene mucho poder? Él tiene mucho poder. Y dice, y su entendimiento es insondable. Insondable. Les decía el martes pasado que uno de los conceptos que se ha cambiado hoy cuando se entra a estudiar el tema de la teología, porque este tema es un tema netamente teológico, porque es un tema de tipo doctrinal. Vamos a hablar acerca de la doctrina de Dios, hablar de la naturaleza de Dios, hablar de los atributos de Dios, hablar del carácter de Dios. Tiene que ver con tema netamente doctrinal, teológico. Y uno de los conceptos que se ha cambiado, porque anteriormente cuando se quería definir el término teología, entonces de una forma muy práctica y folclórica se definía y se decía: teología es el estudio de Dios. Es el estudio de Dios. Y ese concepto se tuvo que replantear porque versículos como los que acabamos de leer en este instante, o en especial el versículo 5 del Salmo 147, nos deja ver que es imposible que mente humana alguna pueda estudiar la grandeza de Dios. El salmista termina diciendo que el entendimiento del Señor es insondable, infinito. Entonces a Dios no lo podemos meter en un salón de clases para estudiarlo. A Dios no lo podemos meter en un laboratorio para estudiarlo. Entonces ese concepto se tuvo que replantear y ya no se habla de que la teología simple es el estudio de Dios, sino que la teología sencillamente es una disciplina a través de la cual tenemos herramientas para conocer un poco acerca de Dios.
conocer un poco acerca de Dios. Porque ¿cómo hacemos para conocer la plenitud de un Dios que no se puede contener? Un Dios al cual no lo podemos meter en nuestra mente, a un Dios que no podemos meterlo en un lugar para estudiarlo. Entonces, es importante que nosotros comprendamos esta gran y poderosa verdad. Les decía que hemos venido tratando verdades importantes acerca de la naturaleza de Dios. Hoy, con la ayuda de nuestro Dios, entonces, quiero poner en sus corazones algunas verdades acerca de los atributos de Dios. Pero antes que demos inicio a este tema, permítame resaltar algo muy importante y tiene que ver con el deseo de Dios con cada uno de sus hijos. Y el deseo de Dios con cada uno de nosotros es que nosotros le conozcamos. Si hay un interés en Dios hacia sus hijos, es que sus hijos le conozcan. Yo no sé a cuánto les ha pasado, pero creo que no hay trauma más grande, no hay trauma que dañe la vida del ser humano como cuando un individuo no conoce jamás a su padre. Me ha tocado en este ejercicio ministerial hablar con personas que me dicen: pastor, nunca conocí a mi papá. Sé que vine al mundo por un hombre que fue el esposo de mi mamá. Pero si usted me pregunta cómo es él, porque nunca lo he visto. Nunca he tenido contacto con él. Y créanme, mis amados, que esa experiencia deja un vacío monumental en el corazón del ser humano o la persona que lo experimenta o que lo vive. De hecho, la secuela de la orfandad, que es como se conoce, la secuela de la orfandad crea unas ineficiencias en la vida del ser humano garrafales. De hecho, si hay algo que necesitamos nosotros aprender en este tiempo y que sea una enseñanza importante para los padres, es que nadie puede generar tanto carácter y determinación en un hijo como un padre. Las mamás son hermosas, las mamás son lindas, las mamás son espectaculares, pero hay una tarea que nadie la puede hacer en los hijos, y esa tarea es la que nos corresponde a nosotros, los padres. Y esa tarea va mucho más allá que comprar ropa, que dar comida, que dar techo, que pagar colegio, que pagar estudio de los hijos. Esa tarea tiene que ver con formar el carácter de nuestros hijos. Y ese es un trabajo de día a día, de momento a momento, porque la consistencia de una persona dependerá en gran manera de la identidad que un padre pueda establecer en la vida de un hijo. Una mamá le dice a su hija, si la hija viene y le pregunta: mami, ¿cómo me queda esta ropa? La mamá le dice: no, no te queda bien, eso te queda como malito. La niña va sin ningún problema y se cambia de ropa. Pero si esa niña viene y le dice al papá: papi, ¿cómo me miro? Y el papá le dice: no, mi amor, eso te quedó horrible. La mató para siempre. La marcó. Ahora, no le voy a decir que haga la prueba. Porque hay algo en la vida nuestra como padre, estoy hablando del varón en el hogar, que nuestras palabras y nuestro trabajo con nuestros hijos generan una identidad extraordinaria. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en esto y nosotros pensamos en Dios, nosotros vamos a descubrir que una de las imágenes que con mayor relevancia la Biblia presenta acerca de Dios es que Dios es Padre. La Biblia, más que hablar de Dios como Dios, habla de Dios como Padre. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque Dios sabe
que la ausencia más grave o el vacío más tremendo con el que nosotros los seres humanos lidiamos y luchamos permanentemente es con ese vacío paternal. Entonces lo que el Señor quiere hacer y quiere venir a hacer en nosotros, cuando viene a nuestra vida, lo primero que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él es que Él es Padre. El apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, el versículo 3, él va a hablar de un Dios y Padre. Un Dios y Padre. Por eso la enseñanza de la religión es incompleta, porque la religión solamente nos muestra a Dios, pero no nos muestra al Padre. Por eso Jesús siempre habló del Padre. Por eso Jesús se sentía seguro, porque él decía: el Padre que me envió está conmigo. Jesús siempre estuvo constantemente establecido y formado en lo que tenía que hacer, porque siempre él tenía el aval del Padre. Por eso cuando Jesús comienza su ministerio, quien lo impulsa en su ministerio son las palabras del Padre: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y la confirmación del Padre fue suficiente. Por eso Jesús decía: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar tal como el Padre me ha dicho que debe ser. La confianza de Jesús en desarrollar su labor ministerial en esta tierra estuvo soportada porque contaba con el respaldo del Padre. Ahora usted se preguntará: pastor, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Sencillamente porque cuando se trata de caminar en una vida cristiana sólida, estable, contundente, determinada, esto tiene que ver con que usted y yo aprendamos a conocer a Dios. Si no conocemos a Dios, nuestra vida cristiana se nos va a convertir en un problema. Porque vamos a andar con vacíos, vamos a andar con dificultades, vamos a andar llorando cada vez que tengamos que enfrentar una crisis, cada vez que tengamos que enfrentar un problema, vamos a echar para atrás porque no sabemos quién está con nosotros. Entonces Dios quiere que le conozcamos, y es tanto el interés de Dios que Jesús lo confirmó, y terminando Jesús su ministerio, él hizo una oración poderosísima que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el versículo 3. En esa oración que Jesús hizo, él dijo lo siguiente: y la manera de tener la vida eterna, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, en la Reina Valera dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Jesús está orando al Padre. Y Jesús le está diciendo al Padre: Padre, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti. Si tú no conoces a Dios, no puedes tener vida eterna, porque la vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. El conocimiento de Dios se establece como la base de nuestra vida y relación con Él. El conocimiento de Dios es el fundamento de mi adoración. El conocimiento de Dios es el fundamento de mi caminar con Dios. Si no conozco a Dios, no puedo caminar con Él. ¿Cómo hago para caminar con alguien a quien yo no conozco? ¿Cómo hago para disfrutar de las bendiciones de alguien del cual de oídas he oído, pero no le conozco? Entonces conocer a Dios se vuelve en uno de los objetivos y los desafíos más grandes que los cristianos tenemos. Porque si no conocemos a Dios, yo le voy a asegurar que nuestra vida cristiana no va a pasar de ser una vida religiosa. La esencia de la vida cristiana consiste en conocer a Dios. Si te preguntaran en el día de hoy si tú conoces a Dios, ¿tú qué dirías? ¿Qué responderías? ¿Conoces tú a Dios? Ahora, si conoces a Dios, ¿cuáles son las evidencias que tienes que te dicen que ciertamente tú conoces a Dios? Y escúcheme, mi querido hermano, a Dios no se conoce por lo que oímos. A Dios no se conoce por lo que me dicen de Él.
A Dios se conoce por las experiencias que yo tengo con Él, donde yo tengo evidencias que ciertamente Él ha estado allí conmigo. Por eso mis momentos de dificultad, mis momentos de crisis son el escenario perfecto para yo conocer a Dios. El fin de semana hablaba con el pastor John Jairo Correa, que estaba aquí. Creo que él hacía referencia en el sermón que predicaba. Y yo le decía, a mí nadie me puede quitar y a mí nadie me puede decir que el Espíritu Santo no es real. Porque es que yo no lo he visto, yo no conozco al Espíritu Santo porque lo leí en la Biblia. Yo sé que el Espíritu Santo es real porque he tenido evidencias de Él. Tengo evidencias de Él. Sé cuándo el Espíritu de Dios se mueve. Lo percibo, lo puedo experimentar. Y no tiene que ver con que entonces el cuerpo se me crece y siento entonces que me pongo arrozudo y entonces, no. Porque la gente a veces piensa que conocer a Dios tiene que ver con una experiencia extrasensorial donde tengo que salirme del cuerpo, donde tengo que salirme del mundo y entonces por allá viví una experiencia, no me acuerdo cómo fue, pero me salí. De eso no se trata el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios o el conocer a Dios tiene que ver con que yo sepa, como lo decíamos el martes pasado, con que yo sepa cuál es su perfecta voluntad para mí. Conocer a Dios tiene que ver con que yo pueda discernir en un momento dado que eso que voy a hacer es de Dios, agrada a Dios y está de acuerdo a su palabra. Conocer a Dios tiene que ver con que yo pueda discernir que eso que me están proponiendo, por más bonito y por más elegante que parezca, detrás de eso hay una obra perversa de las tinieblas y yo tenga la capacidad de rechazarla. Eso es conocer a Dios. Conocer a Dios es desarrollar un discernimiento profundo en mi vida, de tal manera que yo aprenda y sepa qué hacer en un momento determinado y que no me va a quedar la conciencia, el dolor en la conciencia de que no sé qué fue lo que hice. No, tomé la decisión como la tomé porque entiendo que eso no es de Dios. Y el desconocimiento de Dios es lo que ha llevado a muchos creyentes a vivir una vida cristiana mediocre. Una vida cristiana con un sincretismo terrible, una mezcla de lo profano con lo santo. Entonces a lo malo le llamamos bueno, a lo bueno malo. Eso es una mezcla y tocamos aquí, decimos que Dios de pronto, esa es la voluntad de Dios y hacemos cosas torcidas y entonces esa es la voluntad de Dios porque me fue bien. Me jalé un negociazo, tumbé a más de uno, pero me fue bien. Esa es la bendición de Dios. Ayer en el grupo de Libres para Amar que tenemos, el grupo de parejas que tenemos, hablábamos y una hermana nos compartía de cierto hombre que dice que es creyente, que es cristiano, es abogado él. Ella es abogada y ella sabe y conoce que este hombre en sus procesos, para ganar sus procesos, él le paga a los jueces. Y claro, él gana procesos y él dice que Dios lo bendice. O sea, tú le atribuyes el pago de un soborno y el hecho de que pagues un soborno y te vaya bien en un proceso y ganaste unos centavos más y tú dices que esa es la bendición de Dios. Tú no conoces a Dios. Tú no conoces a Dios, porque yo no creo, o por lo menos la Biblia, el Dios de la Biblia no está en medio de los sobornos. Pero esa es la realidad de muchos. Esa es la realidad de muchos. Hacemos trampa y decimos que porque nos va bien, Dios está ahí. Se le perdió algo a alguien, nos encontramos algo que sabemos que no es nuestro. Miramos quién es el dueño y dijimos, uy, mi bendición. Y la tomamos y la metemos al bolsillo. Esa es mi bendición. Uy, Dios, Señor, abriste los cielos. Hermano, no conocemos a Dios. Y esa es la razón por la que andamos atribuyéndole a Dios cosas inapropiadas.
No conocemos a Dios al punto que muchos creyentes en los momentos de dificultad y de calamidad en su vida le atribuyen a Dios los males que sufren. Es castigo de Dios. No conoces a Dios porque Dios no anda en el plan de castigarte. No conocemos a Dios. Entonces se nos vuelve una urgencia el hecho de que conozcamos a Dios. Ponga cuidado a esto. Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo va a hablarnos acerca de esta gran verdad. Y mire esto que es maravilloso. Efesios capítulo 4, los versículos 11 a 14. Yo voy a leerlo vamos a leerlo en la Reina Valera y luego voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que me pareció muy bonito como lo expresa allí. Hablando de Jesús, el apóstol Pablo va a decir, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La Nueva Traducción Viviente lo describe de la siguiente manera. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Y yo quiero abrir un paréntesis aquí porque esto me llamó mucho la atención por la manera como aquí el escritor lo expresa. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Note que cuando aquí habla de estos ministerios, apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros, note que jamás la Biblia está hablando ni de títulos, ni de posición. ¿Cómo describe la Biblia estos dones que Dios da a la iglesia? Como unos dones. Un pastor en la iglesia es un don que Dios da a la iglesia para que la iglesia sea bendecida. Por eso es que nosotros no somos dueños de las ovejas. Por eso es que está loco un pastor que dice mi iglesia, mis ovejas, y pelean por las ovejas, porque nosotros somos de alguna manera un don. En palabras prácticas, un don es un regalo. Y un regalo, ¿qué se hace con un regalo? ¿Qué se hace con un regalo? Un regalo se recibe en primer lugar. 2, un regalo se disfruta. Y 3, un regalo se cuida. La responsabilidad de la iglesia con los dones que Dios le da a la iglesia misma es que la iglesia tiene el llamado y el deber de, 1, recibir el don que Dios le da. En este caso, cuando es un pastor, cuando es un apóstol, cuando es un profeta, cuando es un maestro, cuando es un evangelista, son regalos que Dios da. Pero también la iglesia debe disfrutar de esos dones que Dios le da a la iglesia. Pero la iglesia también debe saber cuidar eso. Hay iglesias que no cuidan el don que Dios les da. Y entonces son iglesias que maltratan a sus pastores. Descuidan la vida de sus pastores, porque a veces se cree que el concepto de ser pastor es que uno no tiene ningún problema, ¿verdad? Entonces todo el mundo viene a uno, pero uno no puede ir a nadie. Pero la iglesia tiene que aprender a cuidar eso. Entonces yo quiero que usted aprenda en esta noche que cuando Dios llama o Dios lo pone a usted en una congregación, usted no es dueño de nadie, usted es dueño del Señor Jesucristo. Y que nosotros como pastores es un privilegio que podamos cumplir con la tarea que el Señor nos comisionó. ¿Cuál es ella? ¿Cuál es esa? Después que el Señor menciona los dones ministeriales que Él da a la iglesia, dice el versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios
para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Yo estoy aquí para cumplir una responsabilidad como pastor. Yo he sido puesto aquí para cumplir una responsabilidad. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Prepararte como hijo de Dios. Por eso te decía iniciando el mensaje que cuando tenía este tema de descubrir mis propósitos y mi llamado en Dios, y el Espíritu Santo habló a mi corazón que no hablara de este tema todavía hasta no hablar de este primero, es porque el Señor quiere que establezcamos las bases. Y mi deber y mi responsabilidad como pastor es prepararte. ¿Con qué fin? Para que tú puedas, al estar edificado, poder cumplir con la obra que el Señor te comisiona. Porque tú no podrás servir eficazmente a un Dios del cual a ti no te han enseñado correctamente. Si a ti no te han mostrado un Dios que a la luz de las Escrituras tiene que convertirse en alguien atractivo para ti, tú no vas a poder servir a Dios. Y si lo haces, lo vas a hacer bajo el rudimento del desconocimiento y se te va a convertir en un aspecto de carga en tu vida. Versículo 13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios. Pablo estaba muy interesado en que los cristianos de Éfeso llegaran al pleno conocimiento de Dios. Mis hermanos, cuando podemos conocer a Dios, vamos a experimentar algo que se llama la plenitud de Dios. La plenitud de Dios. Yo veo a cristianos hoy en día tan desesperados y angustiados que no saben qué cosa es la plenitud de Dios. Cuando uno conoce a Dios, uno está completo en Dios. Cuando uno conoce a Dios y está lleno de la plenitud de Dios, tú no necesitas nada más. Tú estás completo en Él. Lo que tú tienes y lo que disfrutas, sencillamente lo disfrutas, pero estás tan lleno, estás tan completo en Él, que si la gente está contigo, gloria a Dios, pero si la gente te da la espalda, a ti no te hace falta nada porque estás en Él y con Él estás completo. Aunque me dejó, me abandonó. Cuando tú estás en la plenitud de Dios, tú no tienes que hacer nada para ser acepto delante de nadie, porque descubres que con Él lo tienes todo. Tu único deber, tu único anhelo es satisfacer el corazón de Dios. No hay nada más. Lo conoces tanto que estás completo. No me hace falta nada. Usted me está comprendiendo esta noche. No me hace falta nada, lo tengo a Él. Y la pregunta es, ¿qué será que a mí me hace falta o que me haga falta que ese Dios que yo conozco no pueda suplir? Vivo con confianza, vivo estable, porque sé que por más grande que sean mis necesidades, mis dificultades, tengo un Dios que es grande en poder, como lo dice el Salmo 147, versículo 4, grande en poder. Lo conozco, sé que Él puede obrar en esta circunstancia. No me desespero, no me angustio, no me lleno de estrés, no maldigo, no reniego, no me desanimo, no me desmotivo, porque conozco al Dios al cual sigo y sirvo. Lo conozco. Cuando usted no conoce a Dios, usted parece una gallina clueca, hermano. Todo le hace correr, todo lo asusta, todo lo vuelve, hermano, qué cosa tan horrible, qué desventaja es vivir una vida cristiana sin conocer a Dios. Y lo que descubrimos cuando llegamos a este nivel, ¿sabe qué es? Que muchos de nosotros estamos viniendo a las congregaciones por pura religiosidad, pero sin un profundo conocimiento del Dios al cual venimos a adorar. Y esa es la razón por la que la gente viene a los templos y entran y salen y su vida sigue igual, porque no ha habido un impacto en su vida, porque
desconocen el poder de Dios, desconocen que Dios puede hacer cosas grandes y maravillosas en sus vidas. Dios entonces se ha dado a conocer a través de muchas maneras. Eso lo establece Hebreos en el capítulo 1, nos va a decir que Dios se ha dado a conocer de muchas maneras. Pero la forma en que podemos de una manera acertada conocer a Dios, o a través de la cual Dios se ha dado a conocer de una manera real, contundente, y es la manera más segura de conocer a Dios, es que Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. A través de su palabra. Nadie que quiera conocer a Dios puede pasar por alto la importancia de tener permanente contacto con las Escrituras, porque nadie te puede revelar mejor a Dios que su santa palabra. Nadie te puede. Escúchame, mi hermano, mira, soy amante de los libros, me encanta leer, pero me fastidia cuando la gente pone por encima de la Biblia un libro, porque lo escribió el fulanito de tal. A mí qué me importa quién lo escribió. Tú no puedes hacer un devocional con un libro, por más bonito que se parezca o que sea. Mire, la Biblia contiene una biblioteca. ¿Los libros de la Biblia son cuántos? 66. ¿Se ha leído alguno de ellos completo? Pero la gente quiere andar devorando libros y libros y libros. Mire, yo leo, mira, ahorita me estoy terminando de leer 2 libros. El amor de Dios manifestado a su iglesia y el otro, Siervos para su gloria. Tengo esos 2 libros que estoy terminando. Pero esos libros no pueden reemplazar mi tiempo con la palabra. Y son excelentes libros. El que le dije primero, el amor de Dios manifestado a su iglesia, es una exposición del libro de Ruth extraordinario. Jamás, escúcheme, del tiempo que llevo leyendo libros y escuchando predicadores, no he encontrado la persona que haga una descripción del libro de Ruth en relación al amor de Dios hacia su iglesia, como lo hace este escritor. Pero por más apasionante que sea esa historia, ese libro no puede revelarme a Dios como lo hace la Escritura. Aló. No lo hace. Por eso usted tiene 66 libros para que se los devore de pe a pa, de principio a fin. ¿Y cuántas veces no nos hemos leído ni siquiera un libro de la Biblia? Pero decimos que conocemos a Dios, y va a ser muy difícil que yo te crea que conozcas a Dios sin que tengas contacto con la Escritura. El salmista dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y la naturaleza a mí me muestra la grandeza del Señor, pero nada puede comparar como cuando la Biblia me dice quién es Dios. Porque su palabra es el libro profético más seguro por excelencia. Por eso el apóstol Pedro va a decir: tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos ¿qué? Bien en atesorarla, en tenerla como una antorcha encendida que alumbra en lugar oscuro. Esa es la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Nadie te puede mostrar mejor el camino. Ella es lámpara a tus pies y lumbrera en tu camino. Antes de irle a preguntar al brujo qué vas a hacer, ve a la Biblia y el Señor te dirá qué debes hacer. Antes de preguntarle a tu líder, antes de preguntarle a tu pastor, tú tienes que ir primero a la palabra del Señor. Señor, frente a esta situación, ¿qué quieres que yo haga? Dios,
háblame, dime, Señor, yo quiero saber qué camino debo tomar, qué decisión debo tomar. Señor, háblame a través de tu palabra. Hermano, yo te voy a asegurar que cuando tú hagas eso, el Señor te va a hablar a través de su palabra, porque Dios no está mudo. Él habló ayer, Él habló hoy y hablará mañana. Él sigue hablando por medio de su palabra, y esas son las experiencias que me llevan a conocer a Dios. No es otra. Pero nosotros no queremos conocer a Dios. Hablar sobre los atributos de Dios, del Dios infinito, es una tarea muy, pero muy seria y al mismo tiempo desafiante. Sin embargo, podemos indagar a la luz de su palabra con toda certeza, y en ella podremos hallar esa revelación maravillosa del Dios que queremos conocer. Este tema de los atributos de Dios es uno de los temas interesantes y trascendentales en la doctrina bíblica. ¿Quién no se siente maravillado y conmovido al leer semejantes verdades tan profundas como las que expresa el profeta Isaías en el capítulo 40, versículos 25 al 28? Lea conmigo esa poderosa palabra. En la Nueva Versión Internacional leí este versículo y me pareció extraordinario. Isaías 40, versículos 25 al 28. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Mira cómo lo expresa. ¿Con quién me van a comparar? Por eso la idolatría es pecado. Porque la idolatría lo que hace es hacer una comparación con Dios y asemeja un muñeco de yeso, de madera o de metal con Dios. Y el Señor está preguntando allá a través del profeta: ¿con quién me van a comparar? La belleza de tu Dios es tan grande que no hay con qué compararla. La grandeza de tu Dios es extraordinaria que no hay nada con qué compararla. Y el Señor pregunta: ¿con quién me van a comparar? ¿Con quién me van a comparar? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo, versículo 26. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? Wow. Tremendo esto, hermano. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de las estrellas una por una. Wow, ese es el Dios que yo tengo. Las ordena. Usted las ve allí y ellas están en el orden perfecto que el Padre quiso que estuvieran. Por eso ninguna se mueve, por eso ninguna se cae, por eso ninguna sufre ningún accidente, porque están en el lugar preciso y perfecto. El sol sale por donde tiene que salir porque de esa manera lo estipuló el Dios. La luna sale por donde tiene que salir porque de esa manera lo estipuló el Señor. Esto no se ha salido de control porque el Señor lo tiene todo establecido de acuerdo al orden que Él mismo estableció, y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder. ¿Cuántos creen que el poder de nuestro Dios es grande? Hola, esto es fascinante, hermano. Usted el corazón no le palpita a usted cuando lee estas verdades. Eso es una cosa espectacular. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. Oye, tremendo. No falta ninguna de esos astros, de esas estrellas que el Señor pone allí. No falta ninguna de ellas. Versículo 27. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. Versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. ¿Qué tal el Dios que tenemos? ¿Qué tal, hermano,
el Dios que tenemos. ¿A usted no le parece fascinante el Dios que tenemos? Isaías lo que nos está diciendo aquí, nos está desplegando es los atributos de ese Dios maravilloso que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Tales expresiones no hacen más que engrandecer y exaltar al Dios de los cielos como creador y proveedor de todas las cosas. Estas palabras del profeta revelan el poder, pero también la sabiduría, la providencia y la inmutabilidad de nuestro Dios. Esto nos dice que en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, tenemos una fuente rica y viviente de lo cual podemos extraer las verdades eternas acerca de los atributos de nuestro Dios. No es fácil categorizar los atributos de Dios, pero para que lo entendamos de una forma mucho más práctica, podemos clasificarlos en dos categorías. Los atributos de Dios están clasificados por lo menos en dos categorías. Una categoría es conocida como los atributos absolutos de Dios. Los atributos absolutos de Dios. ¿Sí? Y como lo dice allí, son aquellos que son exclusivos de Dios. Nadie más tiene eso. Él solamente los posee. Ningún ser, y póngale mucho cuidado a esto, ningún ser creado lo tiene. Son propios de Dios y de su naturaleza. Y permítame, le aclaro algo bien importante que le va a ayudar grandemente en su conocimiento de Dios. Cuando hablo de que son atributos absolutos y que ningún ser creado los tiene, esto nos ayuda a no ser engañados. Pablo va a decir que una de las cualidades de Satanás es que él se viste como ángel de luz. Ahora, nosotros necesitamos comprender que Satanás es un ser creado. ¿Estamos de acuerdo? Satanás es un ser creado. Si no lo sabía, anótelo. Satanás es un ser creado. Satanás camina hasta donde el creador se lo permite. Él no puede ir más allá. Por eso cuando Satanás va delante del Señor para que Job viva la experiencia que vive, Satanás le pide permiso a Dios. Y lo que le pasa a Job le sucede con el consentimiento de Dios. O sea, eso no fue que Satanás se la jugó de vivo y entonces le puso patas arriba y de cabeza a pobre Job, y entonces Dios se durmió en los laureles y entonces Satanás le ganó la partida. No, porque Satanás no va a ir sino hasta donde Dios se lo permite. Enseñanza: tus circunstancias van a llegar hasta donde Dios quiera. Por eso Pablo va a decir que ninguna tentación que nos ha sobrevenido es de aterrarnos, porque el Señor juntamente con esa tentación nos va a dar la salida, porque el Señor no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que nosotros podamos resistir. Me dice amén a eso. Por eso tenemos que comprender estas verdades. Ahora bien, no solamente Satanás es un ser creado, de manera que los atributos absolutos Satanás no los puede ni siquiera imitar, porque son propios de Dios. Los ángeles son seres creados, de manera que ni aun los ángeles pueden poseer esos atributos absolutos de Dios. Ahora, si Satanás y los ángeles, que podemos hablarlo en términos de ser mucho más en cuanto a esa capacidad espiritual, son mucho más grandes que los seres humanos. Si ellos no pueden imitar esos atributos absolutos de Dios, menos
nosotros los seres humanos. No podemos imitar, esos atributos no nos corresponden a nosotros y tampoco tenemos la capacidad de desarrollarlos. Ahora bien, tenemos también los atributos morales, que es el otro grupo, la otra categoría con los que se establecen otra parte de los atributos de Dios. Y estos atributos morales, que hasta cierto punto al Dios eterno le ha placido compartirlos con los hombres redimidos. Son atributos que al Señor le ha placido que nosotros, los hombres y mujeres que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, podamos tener esos atributos morales que identifican también a Dios y tienen que ver con el carácter y la conducta de nosotros los seres humanos. Y esto tiene que ver con su santidad, la rectitud, el amor, la verdad. Son atributos de Dios que a Él le ha placido que nosotros podamos tenerlos. La Biblia nos va a decir con respecto a la santidad que debemos ser santos, así como nuestro Dios es santo. Un atributo de Dios que nosotros podemos manifestar es la santidad. La Biblia nos va a enseñar con respecto a la rectitud que nosotros debemos ser personas rectas, honestas. Y ese atributo moral nosotros lo podemos manifestar al igual que Dios lo manifiesta, ser rectos como Dios es. El amor, por ejemplo, la Biblia nos habla que nosotros debemos aprender a amar, que el que conoce a Dios ama. El que no conoce a Dios no ama. Entonces, un atributo maravilloso que nosotros podemos, al igual que Dios, manifestar es el amor. ¿Por qué? Porque hemos sido llenos del amor de nuestro Dios. Y la verdad, el hablar la verdad, el caminar en la verdad. En Dios no hay engaño, en Dios no hay mentira. Por lo tanto, los hijos de Dios debemos caminar siempre en la verdad, hablar siempre la verdad. Son atributos morales que al Dios eterno le plació compartirlo con nosotros. ¿No le parece que nuestro Dios es bueno? Él es bueno, Él es maravilloso, porque Él quiere que nosotros manifestemos su imagen, manifestemos su grandeza en esta tierra. Ahora bien, veamos entonces cuáles son esos atributos de Dios. Y vamos a comenzar por los atributos absolutos, que solamente Dios los tiene, solamente Dios los posee y ningún otro ser creado lo puede tener. En primer lugar, Dios tiene existencia propia. Dios tiene existencia propia. Juan capítulo 5, versículo 26 nos va a decir: el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder para dar vida. La Reina Valera nos va a decir: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Por qué le ha dado al Hijo esa potestad? Porque el Padre y el Hijo uno son. El Padre y el Hijo uno son. Dios es la fuente absoluta de toda vida y ser. Él no es uno en medio de una serie de emanaciones, como muchos equivocadamente han enseñado. Él es eterno Dios viviente, creador de todos los seres y de las cosas que existen. Él tiene vida en sí mismo. Dios no necesita de una respiración externa o interna para tener vida. Él tiene vida en sí mismo, porque Él es la vida. Él es la vida. Usted y yo necesitamos aire para vivir. El aire que respiramos, necesitamos vida. Y oramos todos los días al Señor que nos dé vida. Porque nosotros dependemos de una serie de elementos para tener vida. Dios no depende de nada.
Por eso alguna vez alguien dijo de una manera muy jocosa, dijo, si a alguien se le permitiera ser orgulloso y que le luciera el orgullo, ese sería Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él no necesita nada y Él no necesita de nadie. ¿Qué tal, no? Él tiene vida en sí mismo. El apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 17, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida la creación. La Reina Valera dice, y Él es antes de todas las cosas. Dios no es creado por nadie. Él no es creado por nadie. Aló, ¿está aprendiendo o no está aprendiendo? ¿Está recibiendo o no está recibiendo? A usted, mire hermano, esto nos parece sencillo, pero usted sabe que esta es la base de la vida cristiana. O sea, quien no entienda esto y quien no ponga esto como fundamento de su vida, el resto le va a parecer complicado. Porque aquí es donde sale a relucir el Dios que usted y yo tenemos. Ahora, cuando yo conozco un Dios de esta magnitud, entonces yo lo puedo servir, yo lo puedo amar, yo puedo disfrutar de Él. Pero es porque lo conozco. A mi Dios no lo achiquita nada. A mi Dios no lo limita nada. Mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Él existía desde antes de todas las cosas. Nuestro Dios no depende de ninguna fuente para su cero existencia. Por lo tanto, Él tiene existencia propia y vida en sí mismo. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 18. Mire lo que dijo Jesús. Nadie me la quita, hablando de su propia vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Los ateos tienen que leerse este versículo. Porque el suceso de la muerte de Cristo aquí queda claro. Aquí queda claro el suceso de la muerte de Jesús. Cristo fue a la cruz y no porque el diablo lo mató. Él quiso poner su vida. Ole, tremendo, hermano. Entonces la gente se pregunta, bueno, y entonces si Cristo murió y si Cristo tenía que pagar el precio, ¿cuál era el precio que Satanás exigía para que el ser humano fuera salvo? Aparentemente, Satanás pedía un precio, pero si Cristo hubiese pagado, Satanás podría seguir reclamando derechos sobre nosotros. Pero aquí nos está diciendo la Biblia que Él lo que hizo fue poner su vida, porque tenía el poder de ponerla y tenía el poder de volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Está hablando Jesús. Entonces, Dios tiene vida o existencia propia. Él no necesita un tanque de oxígeno. Nosotros mañana necesitamos que por su misericordia y por su gracia, Dios nos dé un día más de vida. Pero Dios no necesita vida para mañana. Es más, si el mañana no viniera, Dios sigue siendo Dios. Interesante esto, hermano. Por eso es que Dios no se apachurra cuando estás en problemas y en dificultades. Porque Él tiene vida, Él tiene poder, Él tiene autoridad. Y eso es lo que Él quiere que usted y yo en esta noche conozcamos. Que tenemos un Dios grande. No es cualquier Dios el que tenemos. No es cualquier Dios. Es el Dios eterno, el Dios de la Biblia.
En segundo lugar, un atributo espectacular de nuestro Dios también es que Él es inmutable. Él es inmutable. Le decía anteriormente que nuestro Dios tiene vida, tiene existencia propia. ¿Sabían ustedes que Satanás será destruido al final de los tiempos? ¿Sabían eso? Satanás será destruido al final de los tiempos. ¿Se acuerdan? ¿Sí están de acuerdo con eso? ¿Lo han leído en la Biblia? ¿Lo saben? Recuerden que la Biblia dice que hay un lago de fuego y de azufre preparado ¿para quién? O sea, Satanás tiene los días contados. Entonces, Satanás, como ser creado, él puede ser eliminado. Él, de hecho, deja de existir. Pero nuestro Dios no. Nuestro Dios es inmutable. Miren esta belleza de lo que dice Malaquías 3:6. Los que le tienen miedo a Malaquías cuando uno lo lee porque creen que uno va a pedir diezmos y ofrendas. Malaquías no solamente habla de diezmos y ofrendas. Sí, hermano, a mí a rato me da tristeza que a veces nosotros los predicadores nos pegamos de un versículo para martirizar la vida a la gente, hermano. Entonces la gente uno dice, ahora la Biblia en Malaquías, oh Señor, ya el pastor va, ¿con qué va a salir? Y si le dice capítulo 3, oh Padre, y la gente se angustia. Pero Malaquías no es un texto que está diseñado para pedir dinero. Como toda la Biblia, abarca parte importante. Pero ¿sabían ustedes que el propósito de Malaquías no era que la gente terminara dando dinero? ¿Sabían ustedes eso? El nombre Malaquías significa mi mensajero. Y el libro de Malaquías se da en un espacio, en un momento bien interesante. Es más, Malaquías tiene que ver más con el tema de tipo matrimonial que con plata. Porque lo que se estaba presentando en aquel tiempo cuando se da el libro de Malaquías, ¿sabe qué era? Que los hombres estaban repudiando a sus mujeres. No querían darle el valor a la mujer como Dios mandaba. Y entonces el Señor vio ese desorden y lo que el Señor hizo fue a través de este profeta mandarle un mensaje a la gente. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y entonces habló de la honra a Dios y de la honra a su esposa. Ese es el libro de Malaquías. Así que respire profundo y sigamos. No vamos a pedir diezmos. Versículo 6. ¿Qué dice? Porque yo, Jehová, no cambio. Dígale que está a su lado, el Dios que tú tienes no fue uno ayer y hoy es otro y mañana va a ser otro. Dígale, el Dios que tú tienes no cambia. Oh, wow, qué gloria. ¿Se le parece fascinante eso? Tu Dios y mi Dios no cambia. Él es inmutable. Por eso lo que Él te dice hoy lo sostiene hasta el final. Por eso lo que Él prometió desde hace muchos siglos atrás, Él lo mantiene hasta el día de hoy y hasta las próximas descendencias, las próximas generaciones, el Señor lo mantendrá. Porque Él es inmutable. Eso indica o implica que Él no cambia, Él no varía. En Él no hay variación. Él no dice hoy sí, mañana no. Él no se presenta con un rostro ayer y mañana viene o más tarde viene con otro. Él ayer no nos dijo algo y hoy va a cambiar las reglas de juego. Lo que Él te dijo ayer lo mantiene hoy. El Dios que se te apareció ayer, Él sigue siendo el mismo hoy. Santiago capítulo 1 versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. Subraye esa expresión, en el cual no hay mudanza
ni es como una sombra que varía. En Dios no hay variación, en Dios no se muda. Por eso es que Él no está jugando a las escondidas con nosotros. Él se presentó como el Dios poderoso y Él sigue siendo el Dios poderoso. Él nunca cambia ni varía como una sombra que está en movimiento, jamás. Nuestro Dios es inmutable. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Uy, hermano, a mí me goza tanto esto, a mí me bendice poderosamente esto. ¿Sabe por qué? Porque esto me permite conocer el Dios que yo tengo. Un Dios que no varía. Un Dios que así como confié hoy en Él, puedo confiar en Él mañana. Y sé que Él va a hacer su obra en mí. Él no cambia. Él no cambia. Mire, una de las grandes dificultades que nosotros los seres humanos tenemos es que nuestras expresiones a ratos son sí y no. Yo le puedo decir a este hombre sí y más tarde le puedo decir no, dependiendo de mi estado, de mi circunstancia, de mi momento, de mis posibilidades. Yo no puedo mantenerle un sí a él, a no ser que mis posibilidades me lo permitan, las circunstancias me lo permitan, porque nosotros como seres humanos variamos. Ahora hablaba con una hermana y decíamos, qué interesante, todos estábamos listos y nos estábamos preparando y bueno, y todavía estamos preparándonos para ir a elevar cometas, ¿cierto? Porque para todos nosotros esta temporada es temporada ¿de qué? De verano. Pero ¿cómo ha variado el tiempo? Cuando esperábamos un gran verano, ahora estamos todos apachurrados que los pies se nos encalambran del frío. Porque el tiempo cambia, el tiempo varía, las circunstancias cambian, las circunstancias varían. Pero el Dios que te llamó, el Dios que te escogió desde antes de la fundación del mundo, Él es un Dios que no varía. Él es un Dios que es inmutable. Él no cambia. Puedes confiar eternamente en Él y no te va a fallar. Alabado sea Dios. No te va a fallar. No te va a fallar. Porque Él es el mismo ayer y hoy y siempre. ¿Se acuerdan la expresión con la que el Señor, nuestro Dios, se le presentó a Abraham, se le presentaba el Señor a sus profetas? Él les decía, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios multigeneracional. Él no cambia. Yo tengo que decirte esta noche, el Dios que tocó tu vida, tocará tu familia, tocará tus hijos, tocará tu descendencia. ¿Sabes por qué? Porque Él no cambia, porque Él no cambia. El Dios que te salvó a ti, salvará a los tuyos también, porque Él no cambia. Él no dice hoy sí, mañana no. Él dijo, lo hago y lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él no cambia. Él no cambia. Él no cambia. Qué hermoso es nuestro Dios. Es muy reconfortante para todos los hijos de Dios saber que los pactos y promesas de Dios son confiables y son firmes como los fundamentos del cielo, porque Él sencillamente no cambia. Yo quiero que por favor usted entienda esto. Estoy hablando de los pactos y de las promesas. Pactos y promesas. Muchachos que están aquí en esta preciosa noche, muchachos y muchachas, no podemos nosotros, los humanos, hacer pactos con Dios. Es antibíblico decir que yo puedo hacer pacto con Dios. Porque para yo hacer un pacto con Dios y mantenerme en el pacto, yo tengo que ser inmutable. Lo vuelvo a repetir. Es un engaño de las tinieblas
cuando a usted se le invita a pactar con Dios. No. No. Pues que a mí me lo dijo Jularito, hermano, haya sido quien haya sido, pero mi Biblia dice que el único que tiene capacidad de mantener sus pactos hasta la eternidad es el Dios que es inmutable. Yo no. Y con esto no quiero decir que usted no está llamado a honrar a Dios. Pero yo no puedo decirle a usted que para que usted honre a Dios, yo tengo que decirle que tienes que pactar con Dios. Y entonces pactas con Dios y Dios te... No tenemos la capacidad. Por eso es que muchos viven frustrados, hermano. Porque para hacer un pacto yo tengo que tener inmutabilidad. Y resulta que yo cumpliré mi pacto en la medida que mis circunstancias me lo permitan. En el momento que mis circunstancias no me permiten, yo voy a fallar. ¿Cómo hago para mantener un pacto? Si yo estoy sujeto a la variación del tiempo, a la variación de las circunstancias, ¿quién es el que no está sujeto a eso? ¿Quién es el que no está sujeto a eso? El único que tiene inmutabilidad, Él. Por eso yo puedo confiar en sus pactos, sí. Por eso yo puedo confiar en sus promesas, sí. Porque Él, sus promesas son sí y amén. Porque Él no depende de mí, Él no depende del tiempo, Él no depende si llueve, Él no depende si está seco, Él no depende si está de día o está de noche. Él sencillamente es Dios. Ay, Jesús. Espero no estarme metiendo en problemas. Puedo confiar en sus pactos. Él pacta, Él habla, Él dice, hago pacto con vosotros. Eso dice mi Biblia. Yo hago pacto con ustedes y doy promesa que son fieles y verdaderas. El hombre varía y cambia, nuestro Dios no. Salomón en la dedicación del templo lo proclamó de la siguiente manera. Primero de Reyes capítulo 8 verso 56. Salomón dijo estas palabras: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Oh, santo es el Señor. Salomón está deslumbrado, Salomón está anonadado y él está viendo ese templo hermoso, precioso, y él dice: esto no es otra cosa que el cumplimiento de aquello que el Dios de los cielos había dicho. En otras palabras, Salomón lo que está es exaltando la fidelidad de Dios a su pacto con su siervo David. Recuerden que el Señor le dijo a David que de su simiente sería el que él no le edificaría casa, pero uno de sus hijos le edificaría casa. Y el Señor le dijo a David: yo hago pacto contigo de que así será. Y Salomón ahora está viendo que es una realidad. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado, porque nuestro Dios es inmutable. Hablo sobre tu vida que no faltará la palabra que el Señor ha hablado acerca de tu casa. No faltará, porque el Dios que tú y yo tenemos es Dios verdadero. No faltará. Lo que Dios habló acerca de tu vida se va a cumplir. Lo que Dios habló acerca de tus hijos se va a cumplir. Lo que Dios habló acerca de tu matrimonio se va a cumplir. Lo que Dios ha hablado acerca de esta iglesia se va a cumplir. Lo que Dios ha hablado acerca de esta ciudad se va a cumplir. Todo lo que Dios ha dicho se cumplirá, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Gloria a Dios. Número 3. Entonces, no solamente nuestro Dios tiene existencia propia. Segundo, nuestro Dios es inmutable. Él no varía, Él no cambia. Número 3. Nuestro Dios es eterno. La eternidad de nuestro Dios. Primera de Timoteo capítulo 1,
verso 17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Nuestro Dios es eterno. En Él está la eternidad. Por tanto, al Rey de los siglos. Usted puede leer conmigo ese versículo, que esto es una proclamación espectacular. Léalo conmigo. 2, 3. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Al inmortal, al inmortal. Por eso Satanás no lo pudo matar. Por eso la muerte no lo pudo detener, porque Él es el inmortal. Por eso yo puedo decir en esta noche: yo vivo, Señor, porque tú vives. Alabado sea Dios. Él es el Dios eterno. Este atributo nos permite entender el majestuoso nombre con el cual Dios se le reveló a Moisés. Allá en Éxodo capítulo 3, versículo 14, el Señor le dijo: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me envió a ustedes. Yo soy el que soy. Lo revela como ser sobre todo el tiempo, es decir, el Dios eterno. La expresión que encontramos allí, el yo soy, ese nombre con el cual Dios se le revela a Moisés. Y cuando me pregunten quién me envió, ¿yo qué les voy a decir? Moisés, vas a ir y les vas a decir que el Dios que habita en la eternidad, el Dios eterno, Él es el que te ha enviado. Y entonces el Señor quiso llamarse: yo soy el que soy, el que tiene eternidad. El salmista en el Salmo 90, versículo 2, nos permite ver esta majestuosidad de Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tremenda declaración, hermano. El Dios eterno, el Dios que está en el tiempo. Él está en el tiempo. La existencia de nuestro Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Oye, hermano, qué cosa tan tremenda esta. Usted no le da un deleite leer la Biblia, hermano, así. Ese es un placer. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que era, el que ha de venir, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es el Dios tuyo. Le pregunto en esta noche: ¿vale la pena conocer a Dios? No vale la pena conocer a ese Dios. Ignorar esto de nuestro Dios es lo que nos pone en desventaja en este mundo. Porque no conocer estos atributos de Dios a mí me hace andar en la vida triste, achicopalado, con la frente abajo, angustiado, desesperado, porque sencillamente no sé quién está conmigo, no sé quién es mi Dios, no sé quién es el que me ayuda. Apocalipsis 22, 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Punto. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Él es. Entonces nuestro Dios habita en la eternidad y Él es el Dios eterno. Diga conmigo: Él es el Dios eterno. Él es el Dios eterno. Gloria a Dios. Y termino en esta noche con el siguiente aspecto, con el siguiente atributo de Dios.
Hay más, ¿no? Pero vamos a dejar hasta ahí hoy. Hablamos de un atributo maravilloso de nuestro Dios, su omnipresencia. ¿Sabía usted que Dios está aquí esta noche? ¿Sabías que cuando tú salgas de aquí, Él va contigo? ¿Sabías que ahora que llegues a casa y te sientes a la mesa a tomarte un café o no sé, antes de dormir, a tomarte una buena aromática, Él va a estar allí contigo? ¿Sabías tú que esta noche que llegues a casa y mientras te acuestas y te arropas, Él está allí contigo? ¿Sabías que mañana que te levantes y vayas al trabajo, Él va a ir contigo? ¿Sabías que Él no te deja ni siquiera por un instante? Ay, que yo no madrugo a la alborada porque, ay, ¿qué tal si me roban? No conoces al Dios omnipotente. No conoces al Dios omnipotente. Me da miedo, pastor, me da miedo. Me da miedo. No conoces al Dios omnipotente. No, que yo no voy a la vigilia porque no, a esa hora que salimos, no. Y yo les veo la cara a esos benditos y yo me pregunto, hola, y cuando estos locos andaban de brazos con el diablo que salían a medianoche de las discotecas, ¿quién los acompañaba? ¿Quién los acompañaba? Y eso pues que salían de esas discotecas, hermano, como un trapo. Porque sanos no salían. ¿Verdad o no? Y eso, hermano, hacía tumbe, llegaban a casa. Es más, los que los encontraban por las calles les corrían. Y nunca nadie les tocó, no les hicieron un rasguño. Ole, y se convierten a Cristo y se vuelven cobardes. Porque ya no quieren madrugar a orar. No es que es muy tarde y qué tal si me roban. No conoces a Dios. No conoces a Dios. Porque cuando uno conoce al Señor, uno no tiene temor de nada. Porque sabe que el Dios omnipotente está con uno. Y Él va conmigo como poderoso gigante. Él va delante de mí. Él es mi escudo y mi protector. Él es escudo alrededor de mí. ¿Sabe cuando el salmista dijo que el Señor era su escudo alrededor de él? Fue una revelación porque no existe un escudo que te cubra todo alrededor. Hay un escudo que te cubre el frente, el famoso pavés. Pero cuando David tenía ese escudo allí, como guerrero que era, él tuvo una revelación y él decía: allá donde la periferia de mis ojos no llegan, hay un Dios que me resguarda. Hay un Dios que me protege, hay un Dios que me cubre, hay un Dios que está conmigo. Y esa es la revelación que usted y yo necesitamos tener, que cuando usted y yo estamos mirando al frente, aun cuando nuestros ojos no tienen capacidad para mirar lo que viene atrás, tú tienes un Dios que te protege, alabado sea Dios. Tienes un Dios que no va a permitir que ningún arma forjada contra ti pueda prosperar. Tienes un Dios que es un escudo y una fortaleza a tu alrededor, y es el Dios omnipotente. Ese es el Dios mío. El Salmo 139. Venga, hagamos una cosa. Vamos a leer Jeremías 23 primero. Y yo quiero terminar leyendo el Salmo 139. Leamos Jeremías 23, 23 y 24. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Qué lindo el Señor, qué bello. Mire, hermano, a mí estas palabras me suenan como a un padre que quiere que sus hijos le conozcan. Muchachos, ¿acaso soy yo Dios de cerca simplemente? No, yo también soy Dios desde muy lejos. O sea, nada se me escapa, nada se sale de mi control. Versículo 24.
¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Mi Señor, qué hermosura. Qué hermosura la de mi Dios. ¿Quién podrá ocultarse? Así que ten mucho cuidado con lo que andas haciendo, porque el Señor te ve. El Señor te ve. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos? Que yo me voy a meter por acá y nadie me va a ver. Te ocultarás de los hombres, te ocultarás de tu marido, de tu mujer, te ocultarás de tus hijos, de tu papá, de tu mamá, te ocultarás de tu pastor, de tu líder. Pero no hay escondrijos en el que te metas que los ojos de Dios no te vean, porque Él es el Dios omnipresente. ¿A usted le gusta leer la Biblia? Póngase pues sobre sus pies. Y vamos a leer 12 versículos del Salmo 139. Los primeros 12 versículos. Entonces usted lo va a leer con elegancia, con sentido, con pasión. Vamos a leerlo. 2, 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me escubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas. ¡Wow! ¡Wow! Ese es el Dios que tenemos. El Dios omnipresente. Te conoce de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Todos los pelitos de tu cabeza Él los tiene contados. Nadie se le escapa. Te meterás entre piedra y piedra, pero ahí los ojos del Señor te ven. Podrás ocultarte en la más oscura de las tinieblas. Lo mismo le son a Él las tinieblas que la luz. Dígale a que está a su lado, cuídate, cuídate, porque tienes un Dios que no se le escapa nada. Les confieso una cosa esta noche. Les confieso una verdad esta noche. Este salmo me ha ayudado a ser fiel a mi familia. Este salmo me ha ayudado a ser fiel a Dios en el ministerio. Este salmo me ha ayudado a ser fiel a Dios, y ser fiel a mi esposa. Este salmo. Hermano,
Me muevo hacia el norte y hacia el sur, lugares donde nadie me conoce. ¿No cree que es el terreno fértil para uno hacer lo que quiere? La negra no anda pegada ahí a la pata del negro. Pero ¿qué es lo que te hace temblar? Sino cuando tú recuerdas que no hay lugar donde los ojos del Omnipotente no han de llegar. Hermano, y si esto a mí no me hace ser fiel, entonces ¿qué más me va a hacer fiel? O sea, así lo amarren a uno, hermano. Si a ti y a mí no nos hace temblar el saber que el Dios que nos ve aquí y más allá, y saber que un día vamos a tener que darle cuentas, definitivamente vale el esfuerzo ser fiel. Vale ser fiel. Vale ser fiel. Mujeres, tengan paz. Tengan paz. Por eso es que usted necesita un hombre que ciertamente tema a Dios. Porque un hombre que teme a Dios camina con esto en mente. Un hombre que teme a Dios camina con esto en el corazón. Un hombre que no teme a Dios, a él le importa 5 que la Biblia diga esto. Pero los que tememos al Señor y sabemos que lo que la Biblia dice es verdad, caminamos en rectitud para la gloria del Señor. Cierre sus ojos y alabe el nombre del Señor en esta hermosa noche. Y con sus propias palabras bendiga su nombre. Le he hablado esta noche de algunos atributos de nuestro Dios. Qué bueno y qué tal que usted en esta noche pueda expresarle al Señor con sus propias palabras. Que usted pueda expresarle con sus propias palabras al Dios del cielo esos maravillosos atributos que Él tiene. Que esta noche usted pueda expresarle su grandeza, expresar sus maravillas. Padre, yo te doy gracias en esta noche por hablarnos. Gracias, Señor, por edificar nuestras vidas. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender y a comprender que tú eres Dios. Y es que, Señor, cuando estamos delante de tu presencia, cuando vemos esta grandeza, cuando vemos esta magnitud, cuando vemos esta maravilla, Señor, no hay palabras, no hay palabras, no hay palabras. Nos sentimos indignos de que un Dios tan sublime le haya placido el venir a buscarnos a nosotros, hombres imperfectos, hombres cargados de debilidades y de defectos. El Dios santo, el Dios verdadero, el Dios maravilloso, el Dios que tiene vida en sí mismo, el Dios inmutable, el todopoderoso y eterno, se haya dignado en escogernos como pueblo suyo. Señor, para nosotros es un enorme privilegio, Señor, que con lo único que podemos, Señor, agradecerte es con nuestra propia vida. Y yo te ruego en esta preciosa noche que tú, Señor, ministres el corazón de tu iglesia, que tú ministres el corazón de tu pueblo hoy, Señor. Padre, que esto no haya sido un tiempo para recibir información. Señor, que esto haya sido un tiempo, Señor, para ministrar el corazón. Señor, donde al salir hoy de este lugar y al enfrentar el día de mañana, si es tu gracia y misericordia con nosotros, podamos saber y decir: este es el Dios que yo tengo. Este es el Dios que yo tengo. Y me levanto enérgico, y me levanto fortalecido, y me levanto con buen ánimo, porque tengo un Dios grande, tengo un Dios poderoso, tengo un Dios soberano, tengo un Dios que no me deja ni me desampara. Señor, gracias por tu palabra. Yo te bendigo en esta hora. Doy gloria a tu nombre. Señor, oro para que si alguno en esta noche que está aquí, Señor, si alguno de los que están aquí esta noche, Padre, Señor, no han tenido un encuentro personal con ese Dios verdadero,
con ese Dios maravilloso, esta noche puedan hacerlo. Señor, que hoy podamos decir: Señor, el Dios que no había conocido se me ha ido revelando a través de este tiempo. Señor, que este tiempo sea para que el Dios de la Biblia, el Dios de tu palabra, el Dios que se ha dado a conocer a través de la palabra, Señor, lo podamos conocer a plenitud. Y Señor, oro para que nuestra fe se acreciente a partir del conocimiento de tus atributos, del conocerte a ti. Que nuestra esperanza sea estable, que nuestra confianza en ti permanezca, perdure, a partir, Señor, de conocerte cada día más. Bendice tu pueblo con paz. Bendice tu iglesia con armonía. Bendice tu pueblo con sabiduría y gracia. Bendice a tu pueblo, Señor eterno, con toda bendición espiritual, física y material. Oro, Señor, para que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que ella haga lo que tú quieres, Dios. Y tu palabra esta noche sea glorificada. Tu palabra esta noche sea honrada. Tu palabra esta noche sea prosperada en aquello para lo que tú, Señor, la has enviado. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Sea el nombre de Dios bendito para siempre. Sea el nombre del Señor exaltado. Sea el nombre del Señor coronado. Sea el nombre del Señor glorificado esta noche. Sea el nombre del Señor honrado en medio de su pueblo. Sea tu nombre glorificado en esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Jesús. Te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Oh, sí, Señor. Nada es sí. Dígale, Señor. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Mi Dios. Mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Nada es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios. Vamos, dígalo. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria. Y si mi Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos Oh, sí, Señor. ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos... Una vez más, dígalo. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta. Oh, mi Dios, nadie nos podrá detener, Señor, si tú estás con nosotros. Y esa es la confianza que tenemos, Señor. Esa es la confianza con la que salimos de este lugar, Señor. Gracias. Gracias porque cada encuentro con tu palabra, Señor, nos trae fortaleza, nos anima, nos reconforta. Pero también cada encuentro con tu palabra nos hace crecer. Y yo oro para que tu iglesia esta noche, Señor, haya crecido en la gracia
que es en ti, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Dios.